4 minutos 16 segundos. Entonces creo que vamos a las preguntas y respuestas, hermano Loya. Sí, adelante, hermano, adelante. Bueno, adelante, vamos con las preguntas. Ok, haga sus 3 preguntas. Dale, y bueno, aquí te cuento. Permítame un momentito. 2 minutos para responder o 3, como lo desea. Pues 3 minutos, ¿no? Está bien, 3. Vamos a ver unos 3 minutos. Permítame un momentito. Yo quiero que usted me responda, hermano. Si usted, antes de venir a Cristo, cuando vivía usted, discúlpeme, no quiero ofenderlo, ¿verdad? Pero vamos a suponer que usted vivía en sus delitos y pecados antes de venir a Cristo. Ahí, ¿sabe qué, hermano? Se escucha mi voz. Escucha ahí si me hace el favor de apagar el micrófono. Bueno, si usted antes de venir a Cristo, cuando usted vivía en sus delitos y pecados, quiero que me responda usted si usted estaba o no estaba bajo la sepultura del agua juntamente con Cristo, o usted estaba en otro lado, afuera del agua. Sí, de acuerdo a lo que estamos viendo ahí en Colosenses, yo quiero que usted me responda, hermano. ¿Estaba usted debajo del agua juntamente con Cristo en la sepultura cuando usted estaba muerto en sus delitos y pecados? ¿O estaba usted afuera del agua en un barquito o en otra parte, ¿verdad? ¿O dónde estaba usted? A ver, dígame. Ok. Bueno, la Biblia no enseña nada de eso que usted está preguntando. ¿Sí? Ahí no dice que la humanidad pecadora, ¿sí? Escuche bien, ahí no dice que la humanidad pecadora estaba sepultada con Cristo debajo del agua del bautismo. ¿Sí? Eso lo supone usted y no sé de dónde lo saca. ¿Sí? Y yo le voy a explicar algo. Ahí Pablo está explicando el punto de tiempo, ¿sí? El punto de tiempo en el cual ocurrió la circuncisión de los colosenses. Toda esa iglesia estaba muerta en delitos y pecados. ¿Sí? Porque 2 cosas los tenían muertos. Número 1, sus delitos y pecados. Y número 2, la incircuncisión de su carne. ¿Sí? Entonces, para que ellos recibieran vida espiritual, necesitaban ser circuncidados con circuncisión no hecha a mano y echar de ellos el cuerpo pecaminoso carnal por medio de la circuncisión de Cristo, que son los pecados de la vida precristiana que ellos habían cometido antes de obedecer al evangelio. ¿Sí? Porque la Biblia explica: he aquí darás a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús, porque él salvará al pueblo de sus pecados. ¿Sí? ¿Y de qué manera lo salva de sus pecados? Pues perdonándoselo, al perdonárselos. Entonces ellos estaban muertos en pecados y en la incircuncisión de su carne y necesitaban ser circuncidados para recibir vida espiritual. Y esta circuncisión espiritual ellos la recibieron cuando fueron sepultados juntamente con él en el bautismo mediante la fe. Ahí precisamente queda claro que ese participio es adverbial de medios, suntafentes o sintafentes. Sepultado juntamente con él es un participio adverbial de medios, y al ser adverbial de medios es totalmente temporal y coincidente en el tiempo con el verbo principal perietmécete, fuisteis circuncidados. ¿En qué punto de tiempo fueron circuncidados? Cuando fueron precisamente sepultados juntamente con él en el bautismo y resucitados en ese mismo bautismo mediante la fe. Allí, ¿sí? Así que eso no tiene nada que ver con una humanidad pecadora metida debajo de una supuesta agua que usted se inventó. Y lo otro es que precisamente esa resurrección de Colosenses 2:12 es la misma resurrección de Efesios 2:4-5, pero Dios, que es rico en misericordia, con su grande amor con que nos amó, aún estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo y juntamente con él nos resucitó. Por gracia soy salvo. Esa resurrección ocurrió cuando fueron salvos por gracia, y la salvación por gracia es por medio de la fe. Quiere decir que esa resurrección en el bautismo ocurrió cuando ellos creyeron, y ahí está Marcos 16:16, el que creyera y fuere bautizado será salvo, y usted queda totalmente refutado. Esa es mi respuesta. Adelante. 3 minutos, 1 segundo. Me disculpa por el segundo de más. Adelante con su segunda pregunta.
¿sí? O si no, o no sé si quiere usted, un tiempo de réplica, o lo hacemos sin réplica, como usted guste. Manoloya. Sí, disculpe, me tenía apagado el micrófono. Sí, hermano, me parece bien un tiempo de réplica. Adelante. Vamos a darle 3 minutos de réplica. Sí. Ok. Bueno, hermano, usted dice ya va, que... Permítame, ya va. Tiempo. Bueno, usted dice que no estaba sepultado bajo el agua, que en esa agua no existe, pero se contradice porque del agua. Estábamos sepultados bajo el bautismo, ¿verdad? Entonces, ¿cuándo resucitamos juntamente con Él? Cuando nos bautizó Dios Padre por el poder del Espíritu Santo, resucitamos juntamente con Cristo. ¿Y de dónde nos sacó? Del agua. Entonces, verdaderamente el agua es que es la palabra de Dios, que era el juicio de condenación que estaba sobre nosotros, los decretos que nos eran contrarios, y emergimos de esa condenación. Solamente podemos emerger de esa condenación por medio de la fe en la resurrección de Jesucristo. ¿Y cuándo ocurrió la resurrección de Jesucristo? Pues cuando Jesucristo resucitó, en ningún otro momento, hermano. No lo puede usted traer para acá y hacer como si Cristo resucitara otra vez. No, tenemos que irnos a aquel tiempo por fe. Por fe tenemos que llegar otra vez a ese punto en el que Cristo resucita para nosotros resucitar juntamente con Él. Ahora, yo quiero que quede claro que en ese momento es cuando se da el bautismo, cuando Cristo resucita. Y Cristo cuando muere no significa que al morir salva a todos, no, sino que Él muere por los pecados de todos, de toda la humanidad, hermano. Entonces toda la humanidad que está muerta en sus delitos y pecados está debajo del agua. Y cuando cada persona se le predica el Evangelio y tiene fe en la resurrección de Jesucristo, resucita juntamente con Él. ¿En qué momento? En el mismo momento en que Jesucristo resucita. Y eso es lo que creemos por fe. Entonces, eso es lo que yo le quiero aclarar a usted, hermano. Porque si usted dice que en el bautismo, en el bautisterio donde usted bautiza, cuando usted sumerge al creyente, en ese momento está resucitando Jesucristo, es lo que me está dando a entender. Usted está poniendo a Jesucristo al lado del creyente y en ese momento está resucitando usted a Jesucristo y al creyente. Entonces eso es un error, hermano. Eso debe de cambiar, eso no es posible. El que resucita es el Padre, no es el pastor. El que nos saca de la condenación es el Padre, el Dios Padre es el que nos saca de la sepultura del agua, es el que nos bautiza, es el Dios Padre, no es el pastor. Y yo entiendo que se haga una ceremonia como usted la hace y está bien hacerla para que nosotros entendamos esta verdad bíblica, ¿sí? Pero realmente el que resucita es el Padre por medio del Espíritu Santo y Él es el que nos saca de la tumba del agua. Gracias, hermano. Bueno, puede hacer su segunda pregunta. Un momentito, por favor, si me permite, ¿no? Bueno, ¿está listo para la otra segunda pregunta, hermano? A ver si me escucha. Sí, hermano, lo escucho. ¿Sí me escucha? Estoy listo. Sí. Discúlpeme, hermano. Discúlpeme. Sí, hermano. Si tanto en el bautismo de Noé como en el bautismo de Moisés, el agua condenaba a la humanidad rebelde y al mismo tiempo el agua salvaba al creyente. Y usted dice, hermano, bueno, hermano, bueno, empezar de nuevo la sí, pregunta. dígame. Claro que sí, hermano, claro que sí. ¿Está listo? Ok. Mire, si tanto en el bautismo de Noé como en el bautismo de Moisés, el agua condenaba a la humanidad rebelde y al mismo tiempo el agua salvaba al creyente, y usted dice que en la pila bautismal donde usted bautiza, el agua salva al creyente,
yo quiero que usted me diga, hermano, esa misma agua que usted dice que salva al creyente, es agua clorada, vamos a llamarle así, agua clorada sin quererle faltar al respeto. Si usted dice que esa agua clorada salva al creyente que usted está bautizando, yo quiero que usted me diga a quién está condenando esa misma agua, hermano. Porque el bautismo tiene esa dualidad. Condena al rebelde y salva al creyente. ¿A quién condena el agua clorada, hermano, cuando usted bautiza? ¿Listo? ¿Puede silenciar su micrófono? Listo, hermano, listo. Bueno, 1 Pedro 3:21 dice, el bautismo que corresponde a esto ahora nos salva. ¿Sí? El texto no dice a quién condena. ¿Sí? Eso de que esa agua tiene una dualidad en el bautismo, eso lo supone usted sin prueba. La Biblia dice que en los tiempos de Noé 8 personas fueron salvadas por agua. Pero lo que no veo que diga 1 Pedro 3:21 es que el agua los condenó a ellos. Quien los condenó a ellos fue Dios. ¿Sí? ¿Verdad? Entonces el mundo antiguo pereció anegado en agua debido a un juicio que Dios trajo sobre ellos. Pero el agua no fue quien los condenó, quien los condenó a ese juicio fue Dios. ¿Sí? Y por medio de esa agua, a Dios le plació salvar a Noé y le plació salvar a su familia. Y lo que dice el texto claramente es que el bautismo que corresponde a esta agua, o esta agua, ¿sí? Antitípica o prototípica, que se correspondía con el agua de Noé, que ahora se llama el bautismo, porque ahí está en aposición en el griego, ahora nos está salvando mediante la resurrección de Cristo. Y ese ahora es determinante, porque el ahora implica que la salvación no ocurrió en la cruz, sino en el ahora de los creyentes. ¿Sí? Pedro les dice que ahora esa agua, en antitipo, en prototipo, nos está salvando, tiempo presente. Dice en el ahora, no dice en la cruz. Y queda usted totalmente refutado. Y después conecta ese bautismo, esa agua del bautismo que ahora nos está salvando y que se llama bautismo, con la resurrección de Jesucristo, a través de la resurrección de Cristo. Entonces el agua nos salva ahora en el presente por medio de la resurrección de Cristo que ocurrió en el pasado, que es lo mismo que yo vengo explicando, sencillo, ¿sí? Y respecto a lo que usted estaba diciendo, ¿verdad? Hace rato, de la pregunta anterior, me voy a tomar un tiempito para responderle también a su réplica, porque me queda un minuto aquí, 5 segundos para responder. Permítame responderle de una vez. Usted dice que la humanidad entera estaba bajo el agua de la condenación. Eso es una mentira suya, porque precisamente la circuncisión, el acto de ser circuncidado, es el acto de Dios dar vida, porque la incircuncisión los tenía muertos. ¿Y cómo Dios les da vida? Al circuncidarlo. Y por eso que le estoy diciendo que precisamente el participio sintafentes es adverbial temporal y coincidente en el tiempo con fuisteis circuncidado. ¿Sí? ¿Cuándo fueron circuncidados? Cuando fueron sepultados en el bautismo. Entonces, al ser sepultados, estaban siendo circuncidados. Dios les estaba dando vida, no podían estar muertos en pecado. ¿Sí? Lo cual lo destroza totalmente lo que usted está diciendo. Porque ellos fueron circuncidados, ¿para qué? Precisamente para recibir vida de Dios, porque la incircuncisión los tenía muertos. ¿Y en qué punto de tiempo fueron circuncidados? Cuando fueron sepultados juntamente con él en el bautismo. Así que en el bautismo no había muerte, sino vida, había circuncisión. Esa es mi respuesta. Adelante. Muy bien, ¿está listo? Va la contrarrefutación, ¿verdad? Sí, viene la su refutación, réplica. la contrarrespuesta, la réplica. Bien. Muy bien, hermano. Bueno, usted está poniendo a los colosenses nada más como si fuera el mensaje para ellos, hermano, y ese es un error. O sea, todos hemos estado muertos en nuestros delitos y pecados, independientemente si fuera por la incircuncisión o por cualquier cosa. Cualquier pecado nos tiene muertos en nuestros delitos, ¿verdad? En nuestros delitos y pecados, y de ahí fuimos resucitados por fe. Entonces, eso es importante. No estoy diciendo que nosotros no podemos decir que ese mensaje nada más era para los colosenses, porque entonces, pues nada más los mensajes son exclusivos para las personas a las que Pablo habló, y eso sería incorrecto, hermano. ¿Sí? Ahora, las características que usted no puede quitar de los bautismos
es que el agua condena al pecador y salva al creyente. Usted no puede quitar eso. Imposible que usted lo quite. Si usted dice que el agua salvó a unos, es que el agua también condenó a otros. Así dice en las narraciones bíblicas, miles o tal vez millones de personas murieron sepultadas bajo el agua, que era la condenación de Dios, y solo 8 fueron salvados por el bautismo en Noé. Y en el caso del paso de los israelitas por el Mar Rojo, cientos de miles, tal vez miles de personas murieron por rebeldes bajo la sepultura del agua, que eran los ejércitos de Faraón que iban siguiendo a los israelitas, y los israelitas fueron salvados por el agua. O sea, en los dos bautismos se da esa dualidad, que el agua condena al rebelde y salva al creyente. Eso no lo puede usted quitar, hermano. Entonces, por eso yo le pedía que usted me demostrara que en su agua del baptisterio, ¿a quién condena esa agua? Si usted me dice que esa agua salva a un creyente, usted también me tiene que decir a quién está condenando. Me tiene que demostrar que esa agua clorada, ¿verdad?, en donde usted sumergió al creyente, condenó a alguien, o tiene el poder para condenar. Si tiene el poder para salvar, tiene el poder para condenar. No sé cuánto tiempo me quede, hermano. No sé cuánto tiempo me quede. Ok. Entonces, no puede ser despojada en los 3 bautismos: bautismo de Noé, bautismo de Moisés y bautismo de Cristo, en Cristo. No se puede despojar de esas características. El agua condena al creyente y el agua condena al pecador y salva al creyente. Estas son las características del agua en el bautismo. Por eso el agua solo puede ser la palabra de Dios, porque solo el agua condena y solo el agua salva. ¿Qué es la palabra? Listo. Bueno, puede hacer su tercera pregunta, mi hermano, gloria a Dios. Sí, un momentito. Dígame, hermano, si en Hechos 4, del 1 al 3, las 5,000 personas fueron salvas. Si gusta usted leerlo, le voy a dar tiempo. Si en Hechos 4, del 1 al 3, las 5,000 personas fueron salvas. Si gusta leerlo, hermano. Bueno, ¿sí me escucha? Hechos 4 del 1 al 3 dice: hablando ellos al pueblo, vinieron sobre ellos los sacerdotes con el jefe de la guardia del templo y los saduceos, resentidos de que enseñasen al pueblo y anunciasen en Jesús la resurrección de entre los muertos. Y les echaron mano y los pusieron en la cárcel hasta el día siguiente, porque ya era tarde. Pero muchos de los que habían oído la palabra creyeron, y el número de los varones era como 5,000. ¿Cuál es su pregunta? Si fueron salvas esas 5,000 personas, hermano. ¿Perdón? ¿Si fueron qué? Salvas. ¿Esas 5,000 personas fueron salvas? Si usted tómese su tiempo, no hay problema. Ok. Ya, permítame aquí, si puede silenciar su micrófono para yo poner mi tiempo. Adelante. Ok. Bueno, esos 5,000 son los mismos del capítulo 3, ¿sí? Y precisamente, por supuesto, fueron salvos, ¿sí? Pero eso no fueron salvos por fe sola, porque ahí Pedro les puso las condiciones: arrepentidos y convertidos para que sean borrados vuestros pecados. Entonces ahí hubo fe, hubo arrepentimiento y hubo el acto de conversión, que obviamente el acto de conversión es el bautismo en agua. Al comparar Hechos 3:19 con Hechos 2:38, llegamos a la conclusión inequívoca y taxativa de que el bautismo en agua es el acto de la conversión. Ahí nos convertimos en nuevas criaturas al nacer de nuevo, del agua y del espíritu, ¿sí?
Véanse y nótese lo que dice: arrepentíos y bautícese para el perdón de los pecados, Hechos 2:38. Arrepentíos y convertíos, Hechos 3:19, para que sean borrados vuestros pecados. ¿Sí? Entonces, obviamente, entre el arrepentimiento y el perdón de los pecados está el bautismo en Hechos 2:38, y entre el arrepentimiento y el perdón de los pecados está la conversión en Hechos 3:19. Por tanto, el bautismo tiene que ser el acto de la conversión y la conversión tiene que ser el acto del bautismo, por la sencilla razón de que convertirse o el acto de la conversión no es el arrepentimiento, porque Pedro dijo: arrepentíos y convertíos. Primero me arrepiento y después procedo a convertirme. Por tanto, la conversión no es el arrepentimiento. ¿Sí? Y en Hechos 11:21 dice que gran número creyó y se convirtió al Señor. Entonces, primero creyeron y luego procedieron al acto de la conversión. Entonces, creer no es convertirse, y el acto de convertirse no es el acto de creer. ¿Sí? Y convertirse tampoco es arrepentirse. Pero si convertirse no es creer y si convertirse no es arrepentirse, entonces ¿en qué consiste el acto de la conversión? Pues tiene que ser el bautismo por el pasaje paralelo. Ahora, en base a eso, y habiéndole ya respondido al hermano, por supuesto que fueron salvos, fueron borrados sus pecados, los pecados de ellos, pero cuando creyeron, se arrepintieron y se convirtieron, que es el bautismo en agua de la gran comisión, y por supuesto al salir resucitados del agua por medio de la fe recibieron el don del Espíritu Santo, que se presupone, porque en Hechos 2:38 a todo aquel que se arrepiente y se bautice para el perdón de los pecados se le promete que recibirá el don del Espíritu Santo, que es la morada, la regeneración, que queda completada al ser sellados con el Espíritu y a convertirse en templo y morada del Espíritu Santo. Ahora, es algo sencillo. Usted dijo ahorita, me quedan 30 segundos, que el agua condena al pecador, ¿sí? Y yo le voy a responder sencillamente que no hay texto que enseñe que el agua condena al pecador, pero lo que sí dice la Biblia es que Noé por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Él condenó al mundo fue por la fe, y eso no prueba nada, ¿sí? Sencillo, esa es mi respuesta. Entonces aquí me acabo de tirar 2 minutos con 54 segundos. Creo que es más que suficiente y no necesito añadir nada más. ¿Sí? Entonces, si usted desea ir a la contrarrefutación, a sus 3 minutos de réplica, puede hacerlo. Sí, muy bien, hermano. Sí, está bien. Adelante. Bueno, usted dijo que el agua era un juicio de condenación hacia la humanidad pecadora, creo que lo dijo usted. Entonces, efectivamente, y yo creo que muchos estamos de acuerdo en eso, por eso el agua sepultó a todos los pecadores, ¿verdad? No fue la fe de Noé la que lo sepultó, fue el agua, y el agua salvó a Noé. Usted mismo dice que el agua salva, sí, tiene razón, ahí salvó a Noé porque nadie hubiera podido resistir el juicio de Dios por el agua. Ni siquiera, bueno, por ahí están enseñando algunos hermanos, ¿verdad? Que no hizo como una especie de submarino atómico, ¿verdad? Creo. Pues ni el submarino atómico hubiera resistido un juicio de condenación por el agua porque hubiera sido arrojado contra unas peñas y hubiera sido destruido. Entonces, efectivamente, el agua salva, el agua tiene el cuidado de salvar a Noé y el agua también sepulta a la humanidad pecadora. El agua salva a unos y condena a otros. ¿Por qué? Porque el agua tiene el poder de Dios. Porque el agua, no el agua por sí misma, sino porque el agua es movida por el poder de Dios. En el caso de los israelitas, igualmente, el agua movida por el poder de Dios salvaba al pueblo de Israel y condenaba al ejército rebelde que iba siguiendo al pueblo. Sí, pero era movida por el poder de Dios. Y por eso solamente podemos ver eso en la palabra de Dios. Nada más, hermano, esta es mi contrarrefutación. No puede usted despojar eso, le repito, no puede despojar esa capacidad que tiene Dios en el bautismo de condenar y de salvar. Va unido intrínsecamente al agua. ¿Sí? Muchas gracias. Creo que no sé si ya terminaron mis palabras, hermano, mis preguntas. Sí, ya hizo las 3. De acuerdo. Entonces, si quiere, pasamos a las suyas. Ok. Ok.
Primera pregunta. ¿Me oye? Sí, le escucho. Le escucho, hermano, adelante. En Hechos 2:38, cuando Pedro dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para el perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Le pregunto, ese bautismo del cual Pedro dice allí que es para el perdón de los pecados, ¿es el bautismo en agua o es algún bautismo espiritual? Esa es mi pregunta. Usted me dice cuándo empezó. Definitivamente es el bautismo espiritual, hermano. Porque dice, Pedro dijo, arrepiéntanse y fórmense todos aquí en fila india. A ver, 3,000 personas, fórmense, porque los vamos a bautizar yo y los apóstoles. Aquí está Juanito, aquí estoy yo, por acá está Santiago. Fórmense porque los vamos a bautizar, muchachitos. No. Él dijo, arrepentíos y bautícese cada uno. Quiere decir que es un acto en el cual la persona que cree en la resurrección de Jesucristo por fe se bautiza por el poder de Dios, pero es por fe, hermano. Ahí es precisamente es donde ocurre el bautismo espiritual. Si yo le digo a usted, bautícese, yo no le estoy diciendo a usted, lo voy a bautizar, hermano. A usted bautícese y cada uno bautícese. Ahí Pedro no está diciendo, cada quien bautícese unos a los otros. No está diciendo Pedro eso. Ni está diciendo, fórmense porque los vamos a bautizar a todos, a 3,000 gentes. A ver, tráiganse una pipa con agua aquí para rociarles a todos, ¿verdad? No. Cada quien se debe de bautizar. Bautícese, por eso dice bautícese, es una orden que se le está dando a la persona para que de manera individual tenga fe en la resurrección de Jesucristo y por la fe en la resurrección de Jesucristo sea resucitada juntamente con Él. Y ahí es donde ocurre precisamente el bautismo espiritual, hermano. No sé cuánto tiempo me queda. ¿Cuánto tengo yo para contestar, hermano? 3 minutos. A ver, permítame un momentito. No le hace que me continúe el tiempo. Nada más déjeme buscar por aquí algo. Entonces, hermano, como yo le estaba comentando, ahorita con el pasaje que yo le planteé, esas 5,000 personas, usted dice que fueron salvas, pero ahí no dice que fueron rociadas con agua, porque apenas terminaron de decir su discurso los apóstoles cuando fueron echados a la cárcel. Entonces, cada uno de nosotros debemos de bautizarnos espiritualmente por fe en la obra redentora de Cristo, tener fe en que fuimos resucitados juntamente con Él. Primero, saber que estamos nosotros bajo el agua, que es el juicio de la condenación de Dios. No es como una caricatura, ¿verdad? Que estamos así como, estaba viendo por ahí en uno de los comentarios, que bajo el mar, ¿verdad? No se trata de eso. Sino al decir que estamos bajo el agua, quiere decir que estamos bajo el juicio de condenación de Dios. Y por fe en la obra redentora de Cristo, que estábamos muertos nosotros en nuestros delitos y pecados, por fe en la obra redentora de Cristo somos resucitados juntamente con Él. Esa es mi respuesta, hermano. Hubo un bautismo espiritual ahí. Es todo. Ok, hermano Loya, puede silenciar su micrófono para yo comenzar. Tiempo. Bueno, el hermano Loya dice que cada uno debe bautizarse espiritualmente. ¿Cómo? Creyendo en Cristo. Bueno, el hermano Loya, claro, él ignora el griego del Nuevo Testamento y ahí no dice bautícese, ahí dice sea bautizado y el verbo está en voz pasiva. Es decir, ninguno de ellos podía bautizarse a sí mismo, así que lo que el hermano Loya ha dicho es mentira. El texto griego dice, y cada uno de vosotros sea bautizado, y está en voz pasiva en el griego. ¿Sí?
Entonces, la voz pasiva implica que el sujeto no ejecuta la acción del verbo. Ahí nadie podía bautizarse individualmente a sí mismo creyendo en Cristo, porque precisamente ahí ellos son sujetos pacientes. Ellos reciben la acción del verbo bautizar, pero no la ejecutan. Ellos no podían bautizarse a sí mismos individualmente. ¿Sí? ¿Sí? Entonces, por supuesto, el hermano Loya queda totalmente desarmado, y por supuesto que el bautismo que está allá a la vista es el bautismo en agua, y ya les voy a explicar por qué es el bautismo en agua. ¿Sí? ¿Por qué el bautismo en agua? Por la sencilla razón de que el don del Espíritu Santo, que es el bautismo espiritual, se promete después de haber sido bautizado en agua para recibir el perdón de los pecados. Nótese que el regalo del Espíritu Santo, que precisamente es el bautismo del Espíritu, el don del Espíritu, ¿verdad? Que es las arras o el sello, se promete en el futuro. Y recibiréis, tiempo futuro, el don, quien es el Espíritu Santo. ¿Sí? Entonces, precisamente el bautismo espiritual, que se efectúa cuando el creyente recibe el don del Espíritu o recibe a la persona del Espíritu Santo y se convierte en templo y morada del Espíritu, porque usted no puede ser salvo antes de ser templo y morada del Espíritu Santo. Porque si usted no es templo y morada del Espíritu Santo, usted no puede ser miembro del cuerpo de Cristo. ¿Sí? Porque el cuerpo de Cristo es el templo y la morada del Espíritu Santo, que es la iglesia. Y para usted ser iglesia, tiene que recibir al Espíritu para que more en usted y usted pueda ser templo, cuerpo de Cristo. ¿Sí? Precisamente porque por ese único Espíritu, todos tenemos entrada por un mismo Espíritu al Padre. Y la reconciliación es en un cuerpo. Y donde no esté morando el Espíritu Santo, la persona no es miembro del cuerpo de Cristo, que es el bautismo espiritual. Entonces, el bautismo espiritual se promete, ¿sí? Se promete después del bautismo en agua, que es para el perdón de los pecados por medio del nombre de Cristo. Entonces, una cosa es ser bautizados en el nombre de Jesucristo, y lo mismo prueba Hechos 10:48. Y Pedro dijo, ¿puede acaso alguno impedir el agua? Esa era agua literal, no era agua espiritual. Y mandó bautizarles por medio del nombre del Señor Jesús. Y lo mismo atestigua Hechos 19:5-6. ¿Sí? Que dice Pablo, ¿verdad? Cuando oyeron esto, fueron bautizados por medio del nombre del Señor Jesús en agua. Y entonces les imponían las manos y recibían el Espíritu Santo, que es después del bautismo en agua. Lo mismo pasó en Hechos 38, y el hermano Loya queda totalmente refutado. Tiempo. 3 minutos, 1 segundo, Meche. Entonces, ¿está preparado para su segunda pregunta, hermano? Ok. Ok. La pregunta es, ya que usted insiste mucho y ha insistido mucho en que el agua es la palabra, yo le pregunto, ¿verdad? En Hechos 10:47 y 10:48. Hechos 10:47 y 10:48. Ahí dice la escritura que Pedro dijo, ¿puede acaso alguno impedir el agua para que no sean bautizados estos también, o que también han recibido el don del Espíritu Santo, al igual que nosotros? Y dice la escritura, y mandó bautizarles, ¿sí? En el nombre del Señor Jesús. Ese bautismo en el nombre del Señor Jesús, que es en agua, en Hechos 10:47, en Hechos 10:47 y 48, ¿es el mismo bautismo en el nombre del Señor Jesús de Hechos 2:38? ¿Sí o no? Repito, el bautismo en agua de Hechos 10:47, 48 en el nombre del Señor Jesús, ¿es el mismo bautismo en el nombre del Señor Jesús de Hechos 2:38? ¿Sí o no? Y si no, ¿por qué no? Adelante. Permítame nada más ver esos versículos, ¿no, hermano? Hechos, ¿qué me dijo? 10:47, 48. A ver, permítame.
A Hechos 10, 47 y 48, déjeme lo leo. Salud. ¿Sí me está escuchando? Sí. Ok. Dice Hechos 10, 47 y 48. Entonces respondió Pedro: ¿acaso puede alguno impedir el agua para que no sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo también como nosotros? Y mandó a bautizarles en el nombre del Señor Jesús. Y rogaron que se quedasen por algunos días. Y luego al otro hermano, ¿Hechos qué? 2:38. Ahí le veo, permítame. 2. Arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de nuestro Señor Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Bueno, aquí la diferencia, hermano, que yo encuentro entre estos dos versículos. Bueno, primero déjeme ver, si quiere ya ponga a correr mi tiempo. Para tomarle Sí, tiempo. sí, por favor, usted me dice cuando esté listo, ¿eh? La pregunta es, se la repito, si el Sí. bautismo en el nombre del Señor Jesucristo de Hechos 10, 47, 48 es el mismo que mandó Pedro, es el mismo bautismo en el nombre del Señor Jesucristo de Hechos 2:38 que también mandó Pedro, o son dos bautismos distintos. Si sí, porque sí, y si no, porque no. Adelante, tiempo. Mire, yo no le estoy quitando la importancia al bautismo ceremonial. El bautismo ceremonial tiene una importancia y aquí nos lo dejan saber los apóstoles. Sí, el bautismo ceremonial, en este caso de Hechos, Hechos 47 y 48, se está realizando una ceremonia. ¿Para qué? Para que entendieran qué fue lo que sucedió. Entonces, realmente estas personas a las que bautizaron el Espíritu, que ya habían recibido el Espíritu Santo, ya habían sido bautizadas en el Espíritu, hermano. Nada más se estaba dando, por eso dice que quién impide, ¿verdad? ¿Quién impide que el agua? O sea, casi al decir esa frase de ¿acaso alguno puede impedir el agua? Es como que ya prácticamente está de más, ¿sí? Pero nadie nos lo va a impedir, vamos a bautizarlos para que ustedes amarren y entiendan bien qué fue lo que sucedió en su vida espiritual. Ustedes ya fueron bautizados espiritualmente, ya creyeron en Cristo, ya fueron resucitados juntamente con Él, ya recibieron el Espíritu Santo y entonces manda Pedro a bautizarles, realizar la ceremonia en agua natural, pero ya de hecho ya estaban ellos bautizados espiritualmente. Y acá en Hechos 2:38, hermano, Pedro, aquí es un bautismo espiritual. Aunque usted dice que bautícese no está correcto, bueno, yo se lo concedo, hágase bautizar cada uno, bueno, ¿quién nos va a bautizar? Pues el Padre, Dios Padre es el que nos va a bautizar. Entonces yo me hago bautizar ¿por quién? Por Dios Padre, por medio de la fe. ¿Sí? Ahí me dice, hágase bautizar por mí. Ahí voy yo, Pedro, a ver, fórmense ustedes, 3,000 gentes, porque háganse bautizar por mí. No. O háganse bautizar por el apóstol, o háganse bautizar por su compañero. ¿Sí? Hágase bautizar cada uno de vosotros en el nombre de Cristo para perdón de pecados. Entonces, el que nos está bautizando es Dios. Es el Dios Padre el que nos bautiza, hermano. No es el pastor, no es el hermano del templo, no. Es el Dios Padre, porque el bautismo es la resurrección. Imagínese usted qué es el bautismo. El bautismo es que estamos siendo resucitados juntamente con Cristo. Entonces, yo no creo que ningún pastor tenga el poder de que haga resucitar a un creyente juntamente con Cristo. Ese poder solamente lo tiene Dios, hermano, ese poder nadie lo tiene. Entonces, es correcto decir, hágase bautizar. ¿Por quién me voy a hacer bautizar? Pues por el Dios Padre. Sí, yo estaba muerto en mis delitos y pecados, creo en la resurrección de Jesucristo y me hago bautizar por el Dios Padre. Así es, hermano. Esa es mi respuesta. Muchas gracias. Ok, listo, voy a mi refutación. Tiempo. El señor Loya, si puede silenciar su micrófono, dice que el que nos bautiza es Dios Padre. ¿De dónde saca eso el señor Loya? Si la Biblia dice que Jesús
Juan dijo, sobre el que vean descender el Espíritu Santo y que permanece sobre él, ese es el que bautiza con Espíritu Santo. Y yo lo he visto y he dado testimonio de que este es el Hijo de Dios. Así que el Padre no bautiza a nadie con Espíritu Santo. Es el Hijo de Dios. Entonces el señor Loya comete, por supuesto la doctrina de él no está en la Escritura. Él dice que el Padre es el que bautiza espiritualmente, pero el que bautiza con el Espíritu Santo es el Hijo de Dios. ¿Sí? Eso está en el capítulo 1, versículos 28 al 33 del Evangelio de Juan. ¿Sí? Totalmente refutado en su falso bautismo de Dios Padre. Ahora, dice el hermano Loya que yo le pregunté si es el mismo o no es el mismo, él termina diciendo que no. Entonces, si no es el mismo bautismo, entonces el hermano Loya tiene ahora dos bautismos distintos en el nombre de Jesucristo. ¿Sí? Y al decir que ese otro bautismo, ese bautismo de Hechos 2:38 no es el de agua, sino que es un bautismo en el nombre de Cristo, administrado por Dios Padre, ha inventado un tercer bautismo. Entonces tenemos el bautismo en el nombre de Jesucristo administrado por Dios Padre, de Hechos 2:38 según el hermano Loya. Le tenemos que sumar el bautismo en agua en el nombre de Cristo de Hechos 10:48 que administraban Pedro y los apóstoles. Y le tendríamos que sumar el bautismo del Espíritu Santo, que es el que administra Cristo. ¿Sí? Y quién sabe cualquier otra cantidad de bautismos que el hermano Loya se tendría que inventar. Entonces esto no lo vamos a aceptar porque Pablo ya ha sentenciado y ha dicho un Señor, una fe, un bautismo, a menos que Loya tenga razón y las matemáticas del apóstol inspirado hayan fallado. Ahora, hágase bautizar por Dios Padre, pero nótese que el hermano Loya ahora dice, hágase bautizar por Dios Padre. ¿Sí? Pero él no había dicho primero que era cada uno que se bautizara, se bautizaran ellos mismos por medio de la fe. O sea, que la doctrina del hermano Loya cambió en un segundo. No, es inaceptable, ¿sí? Entonces, precisamente, obviamente, este bautismo es el de agua y no hay nada que añadir aquí, porque obviamente el hermano Loya, al decir que no es el mismo, por supuesto, comete un error increíble, ¿no? Se ha inventado dos bautismos en el nombre de Jesucristo totalmente distintos, cuando el bautismo en el nombre de Jesucristo es uno solo de agua, ¿sí? Lo cual está reconocido por todos los expositores del mundo, antibautismo y probautismo. O sea, el señor Loya se ha inventado en Hechos 2:38 un bautismo que nadie en la historia de la iglesia lo ha catapultado ni lo ha denominado como espiritual, ni siquiera el señor Daniel Hernández. Ni Winston Medina se ha atrevido a hacer eso, pero lo hizo el señor Loya hoy. Esa es mi argumentación, mi contrarrefutación, y me eché 3 minutos con 24 segundos. 3 minutos exactos con 24 centésimas. Y bueno, yo quisiera ir allá a la tercera pregunta del señor Loya para terminar nuestro, más que un debate, un diálogo amistoso, ¿no? Con el señor Loya, ha sido muy ameno. Entonces yo voy con mi tercera pregunta, hermano Loya. ¿Está usted? ¿Estamos listos? ¿Me oye? Adelante, hermano. Ok. En Colosenses 2:11 al 13, ¿verdad? Siendo que los colosenses estaban muertos en delitos y pecados y en la incircuncisión, es decir, tanto sus delitos, sus pecados y su incircuncisión los tenían muertos. La pregunta es, ellos fueron circuncidados con circuncisión no hecha a mano cuando fueron sepultados en el bautismo, ¿sí? ¿O no? Hermano, no le entiendo su pregunta. Vuelvo y le aclaro. Colosenses 2:11 al 13, específicamente el verso 13 dice, ¿verdad? Que ellos estaban muertos en pecados y en la incircuncisión, es decir, su estado de incircuncisión los tenía muertos, al igual que sus pecados. Tanto la incircuncisión como los pecados los tenían muertos a ellos, ¿verdad? Entonces, si la incircuncisión los tenía muertos, es precisamente por ello que necesitaban ser circuncidados para pasar de muerte a vida. ¿Sí? Eso es lo que le quiero decir. Ahora, y luego, hermano, ¿cuál sería la pregunta? Ajá, la pregunta sería, ¿verdad? ¿En qué momento recibieron ellos la circuncisión?
la recibieron, ¿sí? Esa circuncisión que les da vida, la recibieron al ser sepultados juntamente con Cristo en el bautismo, ¿sí o no? Y si no, ¿por qué no? ¿Esa incircuncisión o esa circuncisión? Esa circuncisión, ¿sí? Permítame ponérselo aquí en palabras de, ¿verdad? En la traducción, porque el participio es totalmente adverbial temporal. Aquí se lo voy a poner en la traducción de Colosenses me encanta mucho la traducción de la Nueva Versión Internacional 1999 de Colosenses 2:12, ¿verdad? Esa circuncisión que les dio vida, dice aquí, no sé si lo logra ver con el compartidor allí, permítame poner. No se ve, hermano. Ok. Ahora sí. Poner compartidor, ¿ahora sí la ves? Sí, ahora sí la veo. Ok. El verso 11 dice, esta circuncisión la efectuó Cristo. Ustedes la recibieron al ser sepultados con él en el bautismo, ¿sí? Ustedes la recibieron al ser sepultados, o sea, en el momento en que fueron sepultados, ellos recibieron esa circuncisión. Ahora, la pregunta sería, ¿está usted de acuerdo en que esa circuncisión que da vida la recibieron ellos en el momento en que fueron sepultados en el bautismo? ¿Sí o no? Y si no, ¿por qué no? A ver, póngame otra vez el versículo ahí, hermano. Déjeme lo veo, ¿no? Porque está un poquito complicada la pregunta. A ver. Ok, ya la entendí, hermano. Ya la entendí. A ver, ¿está listo? A ver si me escucha, hermano. Hermano, no se escucha. Hermano. Hermano. Sí. Ok. Muy bien, hermano. Mire, déjeme le explico cómo está este asunto. A ver si me está escuchando. ¿Sí me escucha? Ok. Bueno, hermano, mire, aquí lo que podemos ver, hermano, es que el bautismo, hermano, es la resurrección. Es la resurrección, ¿sí? Bautismo aquí se toma prácticamente como sinónimo de resurrección. Entonces, estas personas que estaban incircuncisas estaban muertas en sus delitos y pecados bajo el agua, que es la palabra de Dios que ejercía un juicio de condenación sobre ellos. ¿En qué momento son circuncidados? En el momento en que son bautizados, precisamente. Quiere decir que por fuerza, por el poder del Dios Padre, ¿verdad? Son resucitados juntamente con Cristo, ¿sí? En el bautismo. Sí, recuerde que bautismo es cuando el Dios Padre nos resucita. Por eso yo le decía que el bautismo es espiritual, porque yo no creo que usted tenga el poder para resucitar a un creyente juntamente con Cristo, ¿verdad? A menos que usted me diga que usted tiene el poder para resucitar a un creyente juntamente con Cristo, le voy a creer que el bautismo que usted realiza en una pila bautismal es el que nos salva. Pero yo no le puedo creer eso, hermano. El bautismo que nos salva es el bautismo por el cual el Dios Padre nos resucita juntamente con Cristo. En ese momento somos circuncidados, ¿sí? No cuando estamos debajo del agua. Cuando estamos debajo del agua estamos muertos en nuestros delitos y pecados, hermano. Por eso los colosenses estaban muertos en sus delitos y pecados debajo del agua. ¿En qué momento reciben la circuncisión? En el bautismo. Cuando son sacados, cuando son pasados de muerte a vida. En ese momento podemos decir que el cristiano se convierte. Nosotros estamos muertos en nuestros delitos y pecados debajo del agua de la condenación, que es la palabra de Dios, y cuando somos resucitados por el poder del Padre, ¿verdad? Porque solo el Padre tiene poder para resucitarnos. Yo no creo que usted tenga ese poder, ¿verdad? Solamente el Padre, por medio del Espíritu Santo, tiene el poder para resucitarnos y pasar de muerte a vida. En ese momento en que pasamos de muerte a vida, somos circuncidados de acuerdo a lo que dice Pablo, y son perdonados nuestros delitos, son perdonados nuestros pecados, somos justificados, nuestros pecados pasados, ¿verdad? No los pecados pasados, presentes y futuros, como muchos quieren dar a conocer, son perdonados nuestros pecados que teníamos hasta ese momento de venir a Cristo.
¿sí? En ese momento, ¿cuándo? En el bautismo. Ahí es donde se da, cuando somos resucitados, precisamente. Bautismo casi es sinónimo de resurrección, hermano. Sí, prácticamente bautismo es sinónimo de resurrección y solo el bautismo solamente lo puede, ya se me pasó el tiempo. Listo, hermano. Bueno, yo le pido que silencie su micrófono. Voy a mis 3 últimos minutos de refutación para ya cerrar este diálogo. Tiempo. Bueno, el hermano Loya es interesante que él dice que los colosenses estaban muertos en sus delitos y pecados bajo el agua del bautismo. Eso es mentira. Bajo el agua del bautismo nadie está muerto en delitos y pecados, porque ahí dice que lo que los tenía muertos a ellos era la incircuncisión. ¿Sí? Y precisamente ellos, para recibir vida, necesitaban ser circuncidados. Y esa circuncisión la recibieron en el momento en que fueron sepultados, juntamente con él, en el bautismo. No en el momento en que fueron resucitados, sino en el momento en que fueron sepultados. Vamos a verlo en el griego. El hermano Loya dice que ellos recibieron la circuncisión al resucitar. Pablo dice no. La recibieron cuando fueron sepultados con él en el bautismo, no cuando fueron resucitados. La resurrección vino después de haber sido sepultados. Véanlo. En él fueron circuncidados. Después dice, esta circuncisión la efectuó Cristo. Ustedes la recibieron al ser sepultados con él en el bautismo, no al ser resucitados, sino al ser sepultados, y queda totalmente refutado el señor Loya. ¿Sí? Así que ese cuento de que estaban muertos en pecados debajo del agua del bautismo no se sostiene. Debajo del agua del bautismo recibieron la circuncisión. Y precisamente usted no puede sepultar a los que están vivos en Cristo, sino a los que vienen muertos en pecado. ¿Para qué los sepulta? Para que reciban la circuncisión al ser sepultados, que es la vida en Cristo, el perdón de los pecados. ¿Sí? Bendita sea la gloria del Señor. Y al recibir el perdón de pecados en la sepultura, obviamente, ese perdón les da vida y salen resucitados del agua. ¿Sí? Bendita sea la gloria del Señor. Eso es lo que verdaderamente está enseñando el pasaje. Ni más, ni menos. Aparte de eso, él dice que si yo le puedo resucitar al creyente. No. Nosotros bautizamos, el creyente ejerce la fe, ¿sí? Y es Dios quien lo resucita. Sencillo, cada quien hace su trabajo. El pastor hace lo que Dios lo mandó a hacer. El creyente efectúa lo que Dios lo mandó a hacer, que es creer. El pastor bautiza, el creyente cree y Dios resucita. Cada quien hace su trabajo. ¿Sí? Bendita sea la gloria del Señor. Así que no hay ninguna contradicción en el pasaje y creo que hasta aquí lo voy a dejar. Creo que ha sido contundente, ha sido claro. Esa circuncisión, que es la que da vida, la recibieron al ser sepultados, no al ser resucitados. El hermano Loya contradice a Pablo. Bendita sea la gloria del Señor. ¿Sí? Entonces, precisamente esa sepultura es un acto de vivificación, no es un acto de muerte, como dice el hermano Loya. Entonces, aquí lo dejo. 2 minutos 58 segundos. Y bueno, hemos terminado este diálogo. Yo le voy a permitir a mi hermano Loya allí que se despida. Ya no podemos argumentar, ya lo que se iba a decir se dijo, y los espectadores imparciales que juzguen. Y bueno, hermano Loya, gracias por haber venido, hermano Loya. Bienvenido a Apologética Cristiana. Bueno, adelante con su despedida, mi hermano. Gloria a Dios. Bueno, hermano, pues le agradezco mucho que haya aceptado esta invitación a este debate. Le agradezco mucho, y a todas las personas también que nos estuvieron aquí acompañando pacientemente durante pues más de 2 horas, casi 3 horas, hermano. Entonces, ¿cuánto tiempo tengo? 3 minutos. Bueno, pues nada más, hermano, yo creo que pues es cuestión de enfoques y, como usted dice, ya cada quien tomará sus propias conclusiones. Pues nada más, hermano, pues muy agradecido con usted, y aquí pues espero que haya sido de bendición compartir, y que pues cada quien llegue a sus propias conclusiones, lo cual pues le digo es respetable. Yo creo que debemos de respetar todos los enfoques y los puntos de vista, y intercambiar así puntos de vista como lo hemos hecho usted y yo, ¿verdad? En este momento.
porque pues es muy interesante, es muy interesante escuchar pues las opiniones que tenemos cada uno de las distintas personas, de los hermanos. Por mi parte es todo, hermano, pues muchas gracias. Bueno, mis amados hermanos, hasta ha sido todo por hoy. Dios les bendiga, Dios les guarde. Su siervo, el pastor Ángel García de Venezuela. El pastor Ángel García desde Venezuela, Estado de La Guaira. Bendiciones, estoy bastante agotado. Los amo mucho en Cristo y nos vemos mañana, si Dios lo permite, o quizá transmita el domingo. Si Dios me da vida, viviremos. Gloria a Dios. Dios bendiga a mi hermano Loya. Bendiciones. Me retiro.